Jóvenes, bienvenidos a la segunda clase virtual del curso de Introducción al Derecho 2. En esta jornada hablaremos del tema básico y fundamental denominado la norma jurídica y su estructura. Como ustedes se recordarán, en la clase virtual anterior hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales. Habíamos indicado que eran las categorías o nociones irreductibles sin las cuales sin estas no puede existir, interpretarse o entenderse un ordenamiento jurídico cualquiera. Dentro de la clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales tenemos los conceptos jurídicos fundamentales formales, y en esta clasificación básica y elemental se encuentra en forma sentida como concepto jurídico fundamental formal la norma jurídica y su estructura. De esto se tratará la clase de esta jornada. Pues bien, en el curso de Introducción al Derecho 1 habíamos hablado qué era o qué se entiende por norma jurídica. Y ustedes se recordarán que habíamos sintetizado que la norma jurídica era la disposición legal que regula la conducta de las personas con carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Esta disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio, que constituye la norma jurídica, contiene dos elementos. Los dos elementos que estructuran a la norma jurídica son: uno, el supuesto jurídico, y dos, la consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. Cuando usted escuche consecuencia jurídica o consecuencia de derecho, es lo mismo. Son sinónimos que se utilizan para identificar uno de los elementos que estructuran a la norma jurídica. Entonces recordemos que los dos elementos que regulan a la norma jurídica son: uno, supuesto jurídico; dos, consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. ¿Qué se entiende por supuesto jurídico? El supuesto jurídico, jóvenes, se define como la hipótesis de cuya realización depende de que se actualicen las consecuencias de derecho. Cuando el legislador encuadra conductas dentro de las normas jurídicas, los que regula son hipótesis o prácticamente referencias de encuadramiento de tipos de conductas humanas. Cuando esas conductas humanas se realizan, se producen consecuencias jurídicas, y a estas hipótesis que sirven para la relación de consecuencias jurídicas en el derecho se denominan supuestos jurídicos. El otro elemento estructural de la norma jurídica es la consecuencia jurídica, o también, reitero, denominada consecuencia de derecho. Las consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas es la enunciación de un deber ser o de un derecho, cuya existencia está condicionada por la realización de los supuestos jurídicos. Es decir, que para que una consecuencia jurídica nazca o surja a la vida jurídica, es necesario que se manifieste un supuesto jurídico, una hipótesis, un encuadramiento de una conducta humana. Esto más adelante vamos a ver cómo se manifiestan estas consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. Existe también una clasificación de los supuestos jurídicos, y tradicionalmente son las siguientes. La primera clasificación es atendiendo a la relación que realiza el supuesto jurídico, y la segunda clasificación es atendiendo a la norma jurídica que los contiene. Atendiendo a la relación que contiene los supuestos jurídicos, estos pueden ser independientes y dependientes. Los supuestos jurídicos independientes son aquellos supuestos que producen por sí mismos consecuencias jurídicas. Quiere decir que no necesita de la existencia de otro supuesto jurídico para que nazcan a la vida jurídica. Por eso se denominan supuestos jurídicos independientes. Reitero, porque producen por sí mismos consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un supuesto jurídico independiente lo encontramos en el artículo 78 del Código Civil, que establece la institución del matrimonio
y de los derechos y obligaciones que de ellos se derivan. Miremos el artículo 78 del Código Civil, que es lo que indica. Este artículo 78 del Código Civil regula lo que es el matrimonio como institución social e indica que el matrimonio es una institución social por la que el hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Cuando un hombre o una mujer en Guatemala se unen legalmente en matrimonio, surgen derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones que surgen del matrimonio lo tenemos también regulados en el artículo 108 y al 112 del Código Civil, que usted lo puede leer en su texto para llevar una ampliación más de todo esto, de lo que entendemos como sujetos jurídicos independientes. Quiere decir que ese artículo 78 del Código Civil es efectivamente el ejemplo típico de un supuesto jurídico independiente, porque al nacer a la vía jurídica produce como consecuencias jurídicas sus propios derechos y obligaciones, que es de la institución del matrimonio civil. Ahora bien, analicemos los supuestos jurídicos independientes. Se llama dependientes porque son aquellos que solo valen en relación de otro supuesto jurídico o de otra norma jurídica. O sea que necesita que se manifieste una norma jurídica previa para que este supuesto jurídico produzca consecuencias de derecho. Es decir, por eso se llama dependiente, porque necesita que previamente se realice otra norma jurídica para que este supuesto jurídico produzca sus resultados deseados. Un ejemplo típico de supuesto jurídico dependiente lo tenemos en el artículo 102 del Código Civil, que establece la obligación del funcionario que haya autorizado el matrimonio de enviar al registro civil respectivo, dice, copia certificada del acta o aviso circunstanciado de la celebración del matrimonio. En otras palabras, esta norma jurídica contiene un supuesto jurídico que solo puede realizarse si se ha realizado antes el supuesto jurídico del matrimonio. Por eso se llama supuesto jurídico dependiente, porque necesitan de la existencia previa de otra norma jurídica para que puedan hacer a esta vida jurídica. La segunda clasificación de los supuestos jurídicos es atendiendo a la norma que los contiene. Y atendiendo a la norma que los contiene, los supuestos jurídicos pueden ser simples y complejos. Miremos cuáles son los supuestos jurídicos simples. Son aquellos supuestos jurídicos simples si la norma jurídica contiene un solo supuesto o hipótesis normativa. Ejemplo típico de un supuesto jurídico simple es el artículo 8 del Código Civil, y indica lo siguiente. Miremos qué indica el artículo 8. Dice, capacidad. La capacidad del ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Quiere decir que la única condición que indica el artículo 8 del Código Civil para cumplir la mayoría de edad en Guatemala es tener 18 años. O sea, solo establece una sola hipótesis, una sola condición. Por eso es un supuesto jurídico simple, porque se dice que al cumplir la mayoría de edad en Guatemala, a los 18 años, se adquiere la capacidad civil. Y esto es la única condición que establece este supuesto simple o la norma jurídica para que produzca sus propios resultados y sus propias consecuencias jurídicas. Ahora bien, pasemos a los supuestos jurídicos complejos. Se denominan supuestos jurídicos complejos cuando la norma jurídica contiene dos o más hipótesis normativas. Ejemplo de un supuesto jurídico complejo es el artículo 8 del Código Civil. Analicémoslo. El artículo 8 del Código 5, del Código Civil indica: artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento
o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejerzan la patria potestad. También podrá hacerse por cualquier persona que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, si estamos viendo prácticamente esta situación, podemos identificar que se llaman supuestos jurídicos complejos porque necesitan de varias hipótesis para que produzcan sus resultados en diferentes condiciones. Por eso se llaman complejos cuando la norma jurídica contiene dos o más supuestos jurídicos normativos. En el artículo 5 del Código Civil encontramos 3. Esto es en relación, este artículo lo que regula es en relación a la identificación de persona o de nombre. Y dice así: ¿quiénes están obligados a identificarse en Guatemala en su nombre o persona? Lo siguiente: 1. El que constante y públicamente usa nombre propio o apellido distinto del que conste en su partida de nacimiento. Primer supuesto. 2. O también use incompleto su nombre. Segundo supuesto. O omita alguno de los apellidos que le correspondan. Tercer supuesto. Quiere decir que el artículo 5 del Código Civil es un supuesto jurídico complejo porque la norma jurídica contiene dos o más supuestos jurídicos normativos. Hablemos a continuación de las consecuencias de derecho. Ya se ha definido que las consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas, son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos jurídicos previstos en las normas jurídicas. Las consecuencias jurídicas se manifiestan en las siguientes condiciones: 1. Creación. 2. Transmisión. 3. Modificación. 4. Extinción de derechos y obligaciones. Miremos la primera condición de las consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas. 1. Nacimiento de derechos y obligaciones. Cuando su nombre lo indica, los sujetos de la relación jurídica adquieren derechos y obligaciones que no tenían antes. Ejemplo: cuando un trabajador celebra un contrato individual de trabajo con el patrono, nace para el trabajador el derecho a devengar un salario y la obligación de prestar un servicio. 2. Transmisión de derechos y obligaciones. Transmitir significa trasladar a otro lo que hasta ese momento era nuestro. Ejemplo: cuando se celebra un contrato de compraventa, se está transmitiendo el derecho de propiedad sobre la cosa vendida. 3. Manifestación. Modificación de derechos y obligaciones. Modificar significa pasar de una situación a otra. Ejemplo: los que se casan modifican su estado civil de solteros a casados. Y 4. Manifestación se denomina extinción de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica dejan de tener los derechos y obligaciones que se han creado. Por ejemplo, con la mayoría de edad se extingue la obligación por parte de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos y estos la obligación de exigirlos. Bien, entonces tenemos que las consecuencias de derecho se manifiestan en 4 ámbitos: nacimiento o creación; 2. Transmisión; 3. Modificación; y 4. Extinción de derechos y obligaciones. Pero déjenme indicarles, estudiantes, que las consecuencias de derecho se manifiestan especialmente en 2 formas correlativas. ¿Cuáles son esas 2 formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas? 1. El derecho subjetivo. 2. El deber jurídico. El derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona o un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de hacerlo, o para exigir de otra persona el cumplimiento de su deber. Son derechos personales que tienen los individuos
para hacer o no hacer o exigir a otra persona el cumplimiento de sus obligaciones o sus deberes jurídicos. La segunda manifestación correlativa a las consecuencias jurídicas son el deber jurídico. El deber jurídico es la restricción de la libertad jurídica exterior de una persona derivada de la facultad concedida a una u otras de exigir la primera cierta conducta positiva o negativa. Los deberes jurídicos prácticamente es la obligación que tiene cualquier persona de cumplir con los mismos. A ellos se denominan deberes jurídicos. Y por último, hablemos de la relación de causalidad jurídica. La relación de causalidad jurídica es una situación de una categoría dialéctica que dice que no existe contenido sin su forma ni sin forma con su contenido. Esa relación de causalidad jurídica se manifiesta en que no existe una causa sin su respectivo efecto. ¿Qué quiere indicar? El mismo. Simple y sencillamente que para que se dé un supuesto jurídico debe estar condicionado por su resultado, la consecuencia jurídica. También se indica que para que la consecuencia jurídica se realice es necesario o indispensable que la norma jurídica contenga su respectivo supuesto jurídico. Es una relación condicional para que ambos elementos que forman la parte de la estructura de la norma jurídica se manifiesten. Quiere decir que no puede existir supuesto jurídico sin su consecuencia jurídica, y que para que se manifieste una consecuencia jurídica es necesario e indispensable que exista un supuesto jurídico, porque ambos, recuérdense, son elementos básicos, condicionales e indispensables que estructuran a la norma jurídica. También debe tenerse presente de la existencia del supuesto jurídico y su realización. Cuando existe el supuesto jurídico y su posible realización, la relación es de tipo contingente, porque puede o no manifestarse la consecuencia jurídica. Y entre la realización del supuesto jurídico y la producción efectiva de las consecuencias jurídicas y su derecho efectivo de cumplimiento y ejercicio, su relación es necesaria. ¿Cuándo existe una relación necesaria? Cuando el supuesto jurídico se manifiesta concretamente y produce sus consecuencias jurídicas. Es decir, que pueden ser nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Esta relación será necesaria. Y si no se manifiestan las consecuencias jurídicas, la relación será de tipo contingente. Bien, con esto vamos a poder estructurar lo que hemos dicho con esta gráfica que le vamos a enseñar en la pizarra, jóvenes, para que ustedes tengan una visión más amplia de lo que estamos hablando de la norma jurídica. Lo que estamos hablando de la norma jurídica, y vamos a delimitar definitivamente para que ustedes tengan una ilustración básica e indispensable de la misma. Vamos a ver aquí. Miremos un poquito más para ampliar la imagen, jóvenes. Vamos a ver, permítanme. Bien. Creo que aquí tenemos un poquito más la imagen, ¿verdad? Bien. Ustedes arriba tienen la norma jurídica. La norma jurídica. Habíamos dicho que la norma jurídica es la disposición legal que regula la conducta de la persona de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. La norma jurídica se estructura de dos elementos: supuesto jurídico y consecuencia de derecho. El supuesto jurídico, de este lado miran ustedes, que es la hipótesis que se encuentra contenida en la norma jurídica. Los supuestos jurídicos, como vamos a ver más adelante, pueden manifestarse a través del hecho y el acto jurídico, que son las formas en las cuales el supuesto jurídico o hipótesis puede realizarse. Por ello, la realización entre el supuesto y su forma de realizarse es de tipo contingente, porque significa que la existencia de la norma no determina el hecho de la realización de un supuesto jurídico, porque si no produce sus consecuencias jurídicas,
no puede ser un supuesto jurídico necesario. Su relación será de tipo contingente. Pero también tenemos que tener presente que entre la realización del supuesto jurídico a través del hecho del acto jurídico surge una relación de tipo y de carácter necesario, porque les había indicado que esta produce consecuencias jurídicas, que puede consistir en el nacimiento, transmisión, modificación, extinción de derechos y obligaciones. El vínculo en los cuales se manifiestan las consecuencias jurídicas es de carácter efectivo contingente. Esto explica Mayne, lo indica de la forma siguiente manera. La existencia de un deber jurídico no implica su observancia, ni la adquisición de un derecho determina en todo caso su pleno ejercicio. Es posible tener una obligación y no cumplir las obligaciones o tener derechos subjetivos y no hacerlos valer, porque se puede hacer esas manifestaciones, pero cuando se hacen valer la relación será de tipo necesaria porque genera consecuencias jurídicas que nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Aquí miramos que los supuestos jurídicos se producen por hechos y actos jurídicos. Que las consecuencias de derecho existe una ley de causalidad jurídica en el nacimiento, transmisión, extinción de derechos y obligaciones. Y las formas correlativas, las dos formas correlativas en las cuales se producen las consecuencias jurídicas es el derecho subjetivo y el deber jurídico, que es en el ejercicio de las facultades del derecho subjetivo y el cumplimiento de los deberes jurídicos correspondientes, que son las obligaciones. Y estos dan como resultado final una sanción para el cumplimiento de las mismas, y si no se cumple, la coacción, la intervención inmediata del Estado a través de su facultad coercitiva. Con esto podemos ver la estructura básica de lo que es la norma jurídica. De esto, lógicamente, nos vamos a pasar este mapa conceptual para que usted lo tenga en su video, en su material de estudio. Bien. Como hemos visto, jóvenes, este es el enlace jurídico de la relación de causalidad jurídica, que se manifiesta en que no existe causa sin efecto. Quiere decir que toda consecuencia jurídica debe de contener su supuesto jurídico, y todo supuesto jurídico debe de tener su consecuencia jurídica. Con esto terminamos la clase de esta jornada, y recuérdense que lo que vimos hoy es la norma jurídica y su estructura. Y reitero, cualquier duda, comentario tenido que usted pueda hacer sobre la clase de este día, lo puede hacer a través del enlace que tenemos prácticamente en la plataforma que está visualizada, o en WhatsApp, donde gustosamente estaré esclareciendo sus dudas y comentarios, interactuando con ustedes. Les deseo un feliz día, jóvenes, y espero que prácticamente la clase de hoy cumpla con los objetivos deseados. Buenas tardes y buenas noches para todos. Adicionalmente, nos vemos en la próxima clase.